Buen día, espero que se encuentren bien. Esta vez vamos a solucionar un problema de verdades o mentiras. Eso es como un acertijo que salió en el examen de admisión a la UDA en el 2016-2. Eh, y dice así: cuatro empleados de una oficina, Pedro, Luis, José y Diego, tuvieron acceso a un archivo grabado en un computador. El jefe se dio cuenta que tres de los cuatro modificaron el archivo. Ese dato es importante, entonces tenemos que subrayarlo. El jefe se dio cuenta de que tres de los cuatro modificaron el archivo. Cada uno de ellos hizo una afirmación, pero solo una de ellas es verdadera. Entonces, tenemos que resaltar también que solo una de ellas es verdadera. Entonces, las afirmaciones son: Pedro, yo no modifiqué el archivo. Luis, Pedro miente. José, Luis miente. Y Diego, Luis modificó el archivo. Entre los cuatro empleados, el que no modificó el archivo fue. Entonces, según estas afirmaciones que nos están diciendo, tenemos que encontrar o descubrir quién fue el que no modificó el archivo, ¿sí? Con estas restricciones o con estas, digamos, cuestiones que nos dicen, tres modificaron el archivo, o sea que solo uno no lo modificó y solo uno de ellos dice la verdad, ¿sí? Entonces, nosotros coloquialmente, cuando hablamos en nuestro lenguaje, normalmente las cosas que decimos pueden ser verdaderas o pueden ser mentiras. O sea, puede ser verdad o puede ser una mentira. A eso en lógica le llamamos el valor de verdad de una afirmación. Verdad o mentira, ¿sí? Entonces, cualquier afirmación que yo tome, no siempre empieza, no, usualmente por la primera, puede ser verdadera, perdón, puede ser verdadera o puede ser falsa, cualquiera de las dos. Ahora, a partir de esta que yo tome verdadera, voy a empezar a mirar. O que yo tome falsa, pues porque puede tener cualquiera de los dos valores, voy a empezar a mirar cómo se van a comportar los valores de verdad de las demás oraciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Identificando cuáles son las oraciones que me están apoyando o cuáles son las oraciones que me están contradiciendo al, a la oración desde la cual yo voy a empezar a analizar los valores de verdad de las otras. Entonces, por ejemplo, supongamos que la afirmación de Pedro es verdadera, ¿sí? Entonces ahora, mira que Luis dice que Pedro miente, o sea que Luis está contradiciendo la afirmación de Pedro. Si Pedro, en esta columna que estamos formando aquí, estamos tomando que Pedro dice la verdad, entonces Luis dice mentiras o es falsa la afirmación de Luis. Ahora, en la segunda columna, que sería el segundo caso en el que Pedro diga mentiras, Luis tiene que decir la verdad, porque Luis dice que Pedro está mintiendo. Entonces, ¿qué significa que Luis contradiga a Pedro? Significa que el valor de verdad de Luis o el valor de verdad de la afirmación de Luis tiene necesariamente que ser opuesto al valor de verdad de la afirmación de Pedro. Si Pedro dice la verdad, Luis dice mentiras. Si Pedro dice mentiras, Luis dice la verdad. Ahora, miremos que José dice Luis miente. Si Luis miente es porque Pedro no miente. O sea que o sea que José está apoyando a Pedro. ¿Sí? Porque mira que Luis está contradiciendo a Pedro, pero José está contradiciendo a Luis. Si José está contradiciendo a Luis y Luis está contradiciendo a Pedro es porque José está apoyando a Pedro. O mejor dicho, decir esta afirmación de José, que es decir Luis miente, es negar la afirmación de Luis, es decir que Pedro no miente, es decir que Pedro dice la verdad. O sea que si la afirmación de Pedro es verdadera, la afirmación de José que lo está apoyando también tiene que ser verdadera. Y si la afirmación de Pedro es falsa, la afirmación de José que lo está apoyando también tiene que ser falsa. Ahora, la afirmación final nos dice, Luis modificó el archivo. Ahí Diego no está apoyando ni contradiciendo a nadie, ¿sí? O sea, apoyar es decir, veas que esta persona dice la verdad.
Y contradecir es decir, no, esta persona está diciendo mentiras, pero mire que él simplemente acusa a uno de ellos. Luis fue el que modificó el archivo. Entonces ahora, para saber, digamos, qué valor de verdad le podemos asignar a la afirmación de Diego, tenemos que mirar los dos casos que tenemos. En un caso, Pedro dice la verdad, Luis dice mentiras y José dice la verdad. Y en el segundo caso, Pedro dice mentiras, Luis dice la verdad y José dice mentiras. Ahora, si nosotros leemos las condiciones del problema, nos dicen que solo uno de ellos puede decir la verdad. Dice, cada uno de ellos es una afirmación, pero solo una de ellas es verdadera. Miremos las opciones, las columnas. Mire que en la columna 1 hay dos que me dicen la verdad. O sea que yo esta opción, la opción que comenzamos a suponer que Pedro dice la verdad, la tengo que descartar. Porque si Pedro dice la verdad, José necesariamente tiene que decir la verdad. O sea que hay dos que me están diciendo verdad y eso me contradice las condiciones del problema. O sea que necesariamente la opción que me queda, porque recuerde que en lógica y en la vida real las afirmaciones solo pueden ser verdaderas o falsas, o sea, solo hay dos opciones. Realmente la única opción que me queda es esta, donde Pedro dice una falsedad, Luis dice una verdad y José dice una falsedad o dice una mentira. Ahora, si yo sé que solo uno miente, porque es lo que me están diciendo, perdón, si yo sé que solo uno dice la verdad, que es lo que me está pidiendo el problema, y ya yo sé que Luis dice la verdad, entonces quiere decir que Diego es el que dice también mentiras, ¿sí? Ahora, si Pedro dice mentiras, es porque ¿qué? Si Pedro dice mentiras, es porque ¿qué? Porque él sí modificó el archivo. Y nos están preguntando, es por el que no lo modificó. Entonces, Pedro descartado. Ahora, Luis nos dice, es verdad, Pedro miente. Bien, porque él sí modificó el archivo. José nos dice, Luis miente. Pero dice una mentira porque Luis no miente, porque Pedro sí modificó el archivo. Ahora, Diego dice, Luis modificó el archivo. Diego, por lógica, deducimos que Diego decía mentiras. Quiere decir que Luis no modificó el archivo. La negación de la afirmación de Diego es que Luis no modificó el archivo. O sea que quien no modificó el archivo por lógica es Luis. Luis fue el que no modificó el archivo.